Eh, ya, buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Bueno, hoy día no hay nadie en la sala. Es una sensación nueva, no había tocado, pero ya he sabido que está siendo más común de lo que se esperaba. Así que nada, vamos a hacer la clase nomás acá. Eh, eh, ya, un segundo. Ya, ahora sí. Eh, entonces hoy día vamos a ver. ¿Qué están viendo esto? ¿Cómo le hago para que vean eso? Ya. Y está necesario ponerlo así como. Eso. Eso mismo. Ya, súper. Ya, pues entonces, como dice acá, hoy vamos a ver coordenadas de un vector con respecto a una base y luego matriz cambio de base. Es lo que habíamos iniciado el otro día, pero no alcanzamos a terminar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar coordenadas de un vector respecto a distintas bases de un espacio vectorial. Uno puede, dado un vector, siempre uno puede escribir ese vector como combinación lineal de alguna de las bases. ¿Ya? Entonces, y eso pues para todas las bases. O sea, yo voy a encontrar una combinación lineal distinta para cada base que tenga el espacio. Esto también lo habíamos definido. Entonces, si teníamos una base B mayúscula, y nosotros tenemos un vector W del espacio, ¿ya? Y entonces el vector W se puede siempre escribir como una combinación lineal de la base. Ahí está, alfa 1 por B1 más alfa 2 B2, etc. Esa sería entonces la combinación lineal. Eh, y a los alfas yo les llamo las coordenadas del vector W sobre la base B. ¿Ya? A la combinación de alfas, al vector con todos los alfas juntos, yo a ese le llamo las coordenadas de W respecto a B. Y el vector W entonces, y esa es la notación que vamos a usar, el mismo vector W que tenía en un principio, pero ahora escrito, visto sobre la base B, se va a escribir entonces así. O sea que uno toma los alfas y los alfas se cuelgan en un vector columna y ese sería entonces cómo se ve el vector W eh, respecto a esta base B. ¿Ya? Y esto se llama entonces el vector de coordenadas de W con respecto a B. Bueno, lo mismo que ya le había comentado. Entonces esto uno lo puede hacer para cualquier W y para cualquier base dada del espacio vectorial. ¿Ya? Así que me parece que alcanzamos a mencionar un poco de esto. Partimos con este ejemplo de que partimos con la base B, que es la base canónica de R2.
¿cierto? Dada la base canónica de R2, que es esa, determine las coordenadas del vector 3,4 con respecto a la base B. Entonces hicimos eso, escribimos el vector 3,4 en términos de la base B y nos quedó igual. O sea, el alfa 1 y el alfa 2 que salieron y que después armaron el vector columna, fue 3,4 también. Solo que cuando uno lo escribe en términos de la base, de esta base, uno lo escribe hacia abajo, como el 3,4, ¿cierto? Uno cuelga los alfas como un vector columna. Pero nos resultaban las mismas coordenadas. Y eso era totalmente lógico, porque este vector 3,4 ya viene escrito en base canónica. ¿Sí? La cosa se pone interesante cuando la base es otra, por si no siempre va a salir el mismo vector. ¿Ya? Por ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer a continuación, primero lo vamos a leer, después pasamos a la pizarra, da una base B1 que tiene dos vectores, uno menos, o sea, el 1, 1 y el menos 1, 1 de R2, ¿ya? Esto nos dicen que es una base de R2, o sea que es LI y genera, no es necesario corroborarlo porque ya sabemos que es base. Entonces nos piden, determina las coordenadas del vector 1,0 con respecto a esta base, o sea, escribir el 1,0 como combinación lineal de esos dos, y después determine las coordenadas de este mismo vector con respecto a otra base. Ya, o sea, tenemos que tomar el 1,0 primero y escribirlo como combinación lineal de eso. Entonces, bueno, ahí yo voy a sacar sus coordenadas con respecto a esa base y después hacer el mismo ejercicio, tomar el mismo vector 1, 0 y escribirlo ahora como combinación lineal de esa base, y entonces me van a salir otros escalares, y entonces van a ser otras sus coordenadas con respecto a la base B2. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahora nos vamos a pasar a la pizarra. ¿Sí? Hay que apretar acá igual. Ahora sale azul. No sé si lo hice bien. Ya, súper. Ya. ¿Me podéis mostrar el ejercicio acá? El PDF. Ya. Ya, pues entonces tenemos. Oye, muy raro esto. Tenemos la base. Ejemplo. Tenemos la base B1, le estamos llamando B1 a la base que es con el 1, 1 y el menos 1, 1. ¿Ya? Ese es el primero. Ese es B1 y ahora nos piden determine. Bueno, pongamos al tiro lo que nos dan. Nos dan una base B1 y nos dan otra base B2. La otra base B2 eran B1, o sea, el 3,1 con el 1,2. ¿Ya? Me dan dos bases entonces del espacio vectorial R2. ¿Sí? Dos bases de R2. ¿Ya? Ninguna de ellas es la canónica. Eso para que el ejercicio contenga algo de, o sea más interesante. Y entonces nos piden determine las coordenadas del vector 1, 0 con respecto a B1 y luego con respecto a B2. Entonces, determine las coordenadas de este vector que le vamos a llamar W, que es el 1,0. Determina las coordenadas de eso como va. Respecto a las dos bases, respecto a la B1 y respecto a la B2. B1 y B2. Solución. ¿Ya? Entonces, para escribir, si yo quiero las coordenadas de W con respecto a B1, tengo que escribir el W
como combinación lineal de los vectores de la base B1. Es decir, primero W respecto a B1. Eso quiere decir primero que como combinación lineal. ¿Sí? El W lo vamos a escribir como un alfa 1 por el primer vector de la base B1 más alfa 2 por el segundo vector de la base B1. Ya, ahí está. Y bueno, el W en este caso sabemos quién es, pues, así que en verdad no voy a poner W, mejor voy a poner al tiro el 1, 0. ¿Cierto? W entonces está escrito como combinación lineal de la primera base, de la B1. Entonces igualamos, ¿cierto? La primera coordenada del lado izquierdo con la primera coordenada del lado derecho. Sería 1 igual a alfa 1 menos alfa 2 y 0 igual a alfa 1 más alfa 2. ¿Ya? Ese sería el sistema. Entonces, bueno, aquí mil formas de ver cómo sería, pero yo creo que es fácil sumar ambas ecuaciones. Entonces me da 1, 2 alfa 1 y se van los alfa 2, así que alfa 1 sería un medio. Y ahora necesitamos ver el alfa 2, pero el alfa 2 es igual al alfa 1, pero con signo contrario. ¿Cierto? Vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Entonces alfa 1 nos dio un medio más alfa 2, y eso implica que alfa 2 es igual a menos un medio. Ya, entonces encontré los alfas. Ya tengo los dos alfas, alfa 1 y alfa 2. Entonces, que son los de la combinación lineal, por supuesto, son los que van en esos lugares donde marqué con rojo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que el vector 1, 0, que yo le estaba llamando W, ¿ya? Así se usa la notación. El vector 1, 0, ¿ya? Visto en la base B1, eso se escribe así, ¿cierto? El vector 1, 0, en términos de la base B1, es alfa 1, alfa 2. Es decir, un medio menos un medio. ¿Ya? Esas son las coordenadas del vector W o del vector 1, 0 respecto a la base B1. ¿Ya? Bueno, ahí si tienen dudas, me avisan y la vean. Ya, entonces ahora ya tenemos lista la parte en que nos piden determinar, bueno, pero así se escribe entonces un vector como o sea, no como combinación lineal, sino que las coordenadas de un vector respecto a cierta base específica. Se escribe como combinación lineal de esa base y después yo agarro los escalares que salieron y esos escalares los transformo en un vector y entonces esas son las coordenadas del vector W en términos de la base. ¿Ya? Vamos lo mismo entonces ahora, pero vamos a escribir el vector 1, 0 en términos de la otra base, de la base B2. ¿Ya? Entonces, ahora 1, 0 respecto a la base B2, ¿cómo se vería? Entonces, primero lo escribimos como combinación lineal, el 1, 0 sería alfa 1 por el primer elemento de la base B2, que es el 3, 1, más alfa 2, 1, 2, ¿cierto? Y lo mismo de antes, igualamos por coordenadas. Entonces, al igualar por coordenadas nos da que 1 es igual a 3 veces alfa 1, sí, más alfa 2. Y la segunda coordenada me da que 0 es igual a alfa 1 más el doble de alfa 2. ¿Ya? Bueno, aquí podemos multiplicar. Vamos a multiplicarla de abajo por menos 3. Entonces, ahí quedaría un menos 3.
Este sería en verdad un menos 6, ¿cierto? En vez de eso, estoy multiplicando la segunda por menos 3. Y sumamos para que se vayan los alfa 1. Entonces al sumar me queda 1 igual a, se van los alfa 1 y me queda menos 5 alfa 2. Por lo tanto, alfa 2 es menos un quinto. ¿Ya? Menos un quinto. Por lo tanto, no, tenemos solo el alfa 2, nos falta el alfa 1. Hay que reemplazarlo en cualquier lado. Lo voy a reemplazar en esta ecuación, pero antes de haber multiplicado por menos 3. Entonces sería 0 igual a alfa 1 más 2 alfa 2, pero el alfa 2 nos dio menos un quinto. Entonces eso implica que paso el menos 2 quintos para el lado izquierdo. Me queda que entonces alfa 1 es 2 quintos. Y ahí tengo entonces los dos alfas. ¿Ya? Así que el vector, entonces, ahora sí podemos, ahora que ya tengo la combinación lineal, puedo decir que el vector 1, 0, visto sobre la base B2, ¿ya? Vector 1, 0 visto sobre la base B2 es colgar los alfas. Siempre va entonces alfa 1 arriba y el segundo sería menos un quinto. ¿Ya? Entonces, de esa forma se ve el vector 1, 0 con respecto a la base B2. ¿Ya? Obviamente las cosas, las combinaciones lineales y las coordenadas van cambiando dependiendo de la base. Pues nos dieron dos cosas súper distintas una de otra. ¿Ya? Así se veía, como acabo de encerrar ahí en rojo, respecto a la base B1, y así nos quedó el mismo vector, pero visto sobre la base B2. ¿Ya? Si uno lo ve sobre la base canónica, nos va a dar obviamente el mismo 1, 0, porque es la base canónica, el vector ya viene escrito en la base canónica. ¿Ya? Así que así de sencillo. Ahora, uno obviamente se empieza a preguntar si es que hay alguna relación entre las coordenadas que nos dio respecto a B1 con las coordenadas que nos dio respecto a B2, o si de alguna forma, a partir del vector que yo obtuve en el primer cálculo, yo puedo obtener el vector que obtuve en el segundo cálculo, haciendo como operaciones matriciales y cosas que puedan ser más rápidas, ya para no tener que hacer esto de las combinaciones lineales cada vez que yo me quiera cambiar de la escritura de un vector de una base a otra, ¿ya? Porque después eso es lo que uno hace, toma un vector y uno lo tiene escrito en una base y después yo me puedo cambiar a ese mismo vector escrito en otra base, ¿ya? Entonces ahí aparecen las matrices cambio de base, que justamente lo que hacen es pescar un vector, uno le multiplica la matriz cambio de base y nos da el vector resultante, que es el mismo vector, pero ahora escrito en términos de la otra base, ¿ya? A eso vamos a llegar, pero todavía no. Déjame mirar, no me acuerdo si viene otro ejemplo. Acá, ya, sí, viene otro ejemplo. Entonces, dice, considere el mismo ejemplo anterior, ya, el que acabamos de hacer, donde escribimos el 1, 0 en términos de base B1 y base B2, y dice, escriba los vectores de la base B1 con respecto a la base B2 y viceversa. Es decir, los de B2 también escribirlos en términos de la base B1, y después forme una matriz con ellos, es decir, formar una matriz con la escritura de B1 en términos de B2 y escribir, o sea, y donde una columna sea eso y la otra columna sea la base B2 escrita en términos de la base B1. ¿Ya? Y después nos preguntan si es que hay algo ahí que se pueda observar. Ya, así que vamos a copiar lo más importante del enunciado y lo resolvemos en la pizarra.
Entonces, esto en base al mismo ejemplo anterior. Ya, escriba los vectores de B1 en términos de B2 y viceversa. Profe, perdón, pero no vemos la pizarra. Sí, sí, no, todavía no nos cambiamos. Ah, ya. Ahí sí. Gracias. Ya, sí. Sí, es que al final estoy copiando nomás, como lo importante. Ya, dejemos eso como enunciado. Ahí está todo lo que necesitamos ver. Ya, el resto son preguntas medias abiertas, así que ahí vamos a ir respondiéndolas. Entonces, B1 era, que escribirla porque B1 era 1, 1 y B2, o sea, y el otro era menos 1, 1 y B2 era 3, 1 y 1, 2. ¿Sí? ¿Está bien B1, no? ¿Esa era la base B1? No sé si la escribí bien. ¿Me pueden mostrar un poco la lámina anterior de esta? Por favor. Ah, sí, está bien. Ya, vuelve a la otra. Gracias. Ya. Ya, pues entonces partamos con B1. B1 en términos de B2. O como combinación lineal de B2. Entonces vamos a pescar el 1, 1. Va. Vamos a pescar el 1, 1 y lo vamos a escribir como alfa 1, 3, 1, más alfa 2, 1, 2. ¿Ya? Y la misma historia de siempre. Así que 1 es igual a 3 alfa 1 más alfa 2. Y la segunda ecuación es 1 igual a alfa 1 más doble de alfa 2. ¿Ya? Así que esto lo hemos hecho muchas veces. Vamos a hacer rápido. Puedo multiplicar la segunda ecuación por menos 3, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, al sumar nos quedaría 1 menos 3 sería menos 2. Los alfa 1 se van. Y alfa menos 6 alfa menos 5 alfa, 2. Así que alfa 2 me da 2 quintos. Ya. Ahí si ven que se me pasa algo, algún cálculo me avisan. Pero me parece que está bien. Menos 2, 0, sí. Ya, entonces ahora ese lo reemplazo acá y saco el otro. Voy a reemplazar ahí arriba. 1 igual a alfa 1 más 2 alfa 2, es decir, 4 quintos, porque alfa 2 es 2 quintos. Así que alfa 1 es 1 quinto. Ya, entonces tenemos el 1, 1 escrito en la base B2. Ya, el 1, 1 escrito en la base B2 sería 1 quinto, 2 quintos. Ahora el segundo vector, ¿cómo se llama esto? El menos 1, 1. ¿Ya?
el menos 1, 1, escrito como alfa 1, 3, 1, alfa 2, 1, 2. Bueno, las ecuaciones van a quedar muy parecidas, solo que la primera va a ser con un menos 1, 3 alfa 1 más alfa 2, y la segunda ecuación va a ser la misma que incluso en el caso anterior, 2 alfa 2. Ahí. ¿Ya? Así que simplemente hay que sacar ambos valores. Voy a hacer la misma multiplicación. Yo creo que voy a multiplicarla de abajo por menos 3. Entonces, al sumar, esto daría menos 4. Esto se daría, los alfa 2 se van. Ah, perdón, aquí hay uno que es alfa 1. Sí, ahí sí. Los alfa 1 se van y los alfa 2 también me dan menos 5 alfa 2. Claro, 1 menos 5, 1 menos 6 menos 5. Está bien. Entonces ahí estamos con alfa 2. Alfa 2 sería 4 quintos. ¿Ya? Y reemplazando el 4 quintos en, bueno, puede ser en cualquiera. Reemplacémoslo en la de abajo. Entonces me va a quedar que 1 es igual a alfa 1 más 2 por alfa 2, es decir, 8 quintos. Así que ahí uno despeja el alfa 1 y nos da 1 menos 8 quintos. El 1 son 5 quintos, serían menos 3 quintos. ¿Ya? Menos 3 quintos. Entonces nos falta el alfa 2, pero bueno, ya sabemos qué hay que hacer. Tomamos el alfa 1, lo reemplazamos. 1 igual a menos 3 quintos. Ah, no, pues el alfa 2 ya lo tengo, no sé qué es. Lo iba a sacar otra vez, pero ya lo tenía, es que antes no lo encerré, no lo vi después. Ya tenemos ambos, alfa 1 y alfa 2. Por lo tanto, el menos 1, 1, escrito en términos de la base B2 también, es alfa 1, alfa 2, es decir, menos 3 quintos y 4 quintos. ¿Ya? De esa forma se ve el menos 1, 1 sobre la base B2. ¿Ya? Así que si formo una matriz con estos, con la base B1 escrita en términos de B2, me quedaría la siguiente matriz. Juntando ambos vectores columnas en una matriz, me quedaría la siguiente matriz. Bueno, la primera columna va a ser el primer elemento escrito. Ojo que las bases están ordenadas. Ya ustedes no pueden llegar o sea, si ya tomaron un orden, ya están llamándole a uno vector 1, a otra ya le están llamando vector 2. Ese orden lo tienen que respetar todo el tiempo. Ya, en este caso, yo estoy considerando siempre el primero como el B1 y el segundo como el B2. ¿Ya? Ese orden no lo pueden cambiar después. Todo lo que hagan con ese orden lo tienen que mantener, porque si no las matrices les quedan diferentes. ¿Ya? Entonces yo cuando arme la matriz, tengo que colgar el B1 y después el B2, en ese orden, o si no me va a quedar mal. Entonces me quedaría, el B1 me quedó un quinto, 2 quintos, y el segundo vector, el B2, me quedó menos 3 quintos, 4 quintos. ¿Ya? Esta matriz contiene a B1 y B2 en términos de la base 2. Esto contiene a B1 y B2 en términos de B2. Va, B grande aquí, B mayúscula. ¿Ya? Entonces tomé la primera base y cada elemento de la primera base lo escribí en sus coordenadas con respecto a la otra base. Y armé una matriz.
¿ya? Después hay que hacer cosas con esta matriz, pero en principio es simplemente eso. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con los elementos de B2. ¿Ya? A este le vamos a llamar, y también hay que tomar una decisión con el orden. Al primero le voy a llamar U1 y al segundo le voy a llamar U2. Entonces, para todo efecto, yo siempre voy a tomar el U1 primero y el U2 después, en ese orden. Las bases tienen que estar ordenadas, no pueden cambiarle el orden una vez que ya eligieron un orden. ¿Ya? Bueno, si tienen dudas, aprovechen. Mientras tanto voy a borrar la pizarra. Bueno, no hay necesario borrar todo. Porque al final uno tiene que hacer lo mismo todo el rato, solo que va cambiando los vectores. Entonces ahora vamos a escribir B2. B2 en términos de B1. ¿Cierto? Al revés sería el ejercicio. Por lo tanto, parto con el U1. ¿Ya? U1 es el 3,1. El alfa 1 va multiplicado con el B1, que es el 1,1, y el alfa 2 va multiplicado con el menos 1,1. ¿Cierto? Estoy tomando el vector U1 y lo estoy escribiendo en términos o como combinación lineal de la base B1, es decir, de B1 y B2. Los vectores V1 y V2. Y armamos el sistema. Muy parecido de nuevo. No enredarse con las letras, no. Le estoy llamando todo el rato alfa 1 y alfa 2, pero uno podría elegir otras letras en caso de que se enrede menos. ¿Ya? Así que así me quedaría el sistema, igualando por coordenadas. Sumo las dos ecuaciones y al sumar las dos ecuaciones me da 4. No, pero no me sirve sumar. Es que a ver. No, sí, está. 2 alfa 1 y los alfa 2 son los que se van. Entonces alfa 1 es 2. ¿Ya? Tenemos la primera coordenada entonces del 3,1 en términos de la base 1. Ahora el 2 lo cambio para acá, o sea, lo reemplazo donde quieran. Y me queda alfa 1 que es 2 y alfa 2 que es alfa 2 simplemente. Entonces alfa 2 es menos 1. ¿Ya? Ya los voy a esperar un poco, siento que voy un poco rápido, pero es que me aburro aquí solo. Así que los espero un poquito para que puedan escribir. Lo imagino telepáticamente escribiendo. Bueno, y si hay dudas, también aprovechen. Ya. Entonces, tenemos listo el 3,1 en términos de B1. El 3,1 sería el 3,1 en la base B1, ¿cierto? Es alfa 1, alfa 2, es decir, 2 menos 1. Así se ve este vector sobre la base B1. Entonces ahora hagamos la misma historia con el segundo vector. Ocupé menos espacio, así que lo vamos a hacer ahí mismo. Ya, entonces el segundo vector es el U2, que le llamé U2. U2, que es 1,2. En términos de la base 1, sería alfa 1 por 1,1 más alfa 2 por menos 1,1. ¿Ya?
igualando por coordenadas, obtengo que 1 es igual a alfa 1 menos alfa 2, y la segunda coordenada es alfa 1 más alfa 2, ¿ya? Segunda coordenada 2, alfa 1 más alfa 2, ¿ya? Sumamos entonces las ecuaciones y me daría que 3 es igual a 2 alfa 1, los alfa 2 se eliminan, entonces me queda que alfa 1 es 2, no, 3 medios, ¿cierto? Ahí tengo la primera coordenada entonces de este vector sobre la segunda base. Ahora misma historia, tomamos nuevamente el 1, 2, pero ahora lo escribimos como combinación de los otros. No, a ver, perdón. No, nada que ver. No, pues no estoy hablando de cera. Ya tengo, me falta el U2, el alfa 2, perdón, el alfa 2, alfa 2. Y el alfa 2, bueno, lo puedo sacar de cualquier lado, tengo muchas opciones. Voy a hacer aquí en este recuadro. Yo sé que 1 es igual a alfa 1 menos alfa 2. Alfa 1 es 3 medios, alfa 2 lo ando buscando, así que alfa 2 sería 3 medios menos 1. Por lo tanto, alfa 2 es 1 medio. ¿Ya? Por lo tanto, las coordenadas de este vector del U2 entonces, el vector 1,2, que es de la segunda base, visto en la base 1, se ve como 3 medios, 1 medio. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a juntar todo en una matriz. Juntando ambos vectores como vectores columnas de una matriz, ¿ya? Nos da la matriz, primero el 1, que nos dio 2, menos 1, y este nos dio 3 medios, 1 medio, ¿ya? Ahí tenemos, bueno, de hecho nos quedaron juntitas las dos matrices, ¿sí? Entonces para más o menos copiarle lo que hicimos abajo, este es el vector que contiene, o sea, esta es la matriz que contiene a U1 y U2 en términos de B1, ¿cierto? Esas son las dos matrices importantes, la de B1 escrita en base a B2 y la de B2 escrita en base a B1. ¿Ya? Bueno, la pregunta que nos dejaban como pregunta abierta era ¿qué observábamos de esta matriz o de estas dos matrices? ¿Qué se puede observar de estas dos matrices? ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Vamos a dejar solo lo importante. ¿Ya? Esas son las dos matrices importantes. La que nos transformó, o sea, la que contiene a la base 1 en términos de la base 2 y la que contiene a la base 2 en términos de la base 1. ¿Ya? ¿Qué pasa si multiplicamos estas dos matrices? Esto es solo para ver, porque nos preguntan qué se observa de estas matrices.
Ya, esa es la pregunta que quedó abierta. Entonces, tratemos de ver si pasa algo con estas matrices. ¿Ya? Entonces, multipliquémoslas para ver si pasa algo. ¿Ya? Vamos bueno, aquí da lo mismo, voy a probar en cualquier orden, pero voy a ponerlo como las fui sacando. Primero yo saqué la 1/5, 2/5, menos 3/5, 4/5, y la quiero multiplicar con 2 menos 1, 3 medios, 1 medio. A ver si pasa algo interesante. Vamos a mirar la multiplicación y capaz que no pase nada, pero bueno. Entonces sería 1/5, bueno, si aquí se acuerdan cómo multiplicar matrices, se multiplicaba así, ¿cierto? Filas de la izquierda con las columnas de la derecha. Entonces sería 1/5 por 2, 2/5, y menos 3/5 por menos 1, ¿ya? Eso nos estaría dando en la primera entrada. La segunda entrada es ahora tomar la segunda columna, ¿cierto? Primera fila, columna 2. Entonces sería 3 medios por 1/5, son 3 partido por 10. Y el de al lado es menos 3/5 por 1 medio, menos 3 partido por 10. ¿Ya? Bueno, y así continuemos. Ahora hay que agarrar la fila de más abajo, ¿cierto? Esta que estoy marcando aquí con negro. Y multiplicarlas también con las dos de la derecha. Entonces partamos con 2/5 por 2 sería 4/5. Y 4/5 por menos 1, menos 4/5. ¿Ya? Eso sería la entrada de ahí. Y la última entrada sería 2/5 por 3 medios. Esos son 3/5 porque se simplifican los dos. Más 4/5 por 1 medio, que son 4 partido por 10. 4 partido por 10 es lo mismo que 2 partido por 5. Y fíjense que lo que está ocurriendo es que al multiplicar estas dos matrices me está dando la matriz identidad. ¿Ya? Es decir, son inversas entre ellas. ¿Ya? La que contenía AB2 en términos de B1 es la inversa de la que contenía AB1 en términos de B2. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí eso no es coincidencia. Y para generalizar lo que está ocurriendo acá, lo vamos a plantear dentro de una definición. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? Yo sé que son cálculos relativamente sencillos, pero no sé, digan. Vamos a volver a la... Sí, eso. Ya. Entonces, bueno, lo que ocurrió antes no era coincidencia. Está ese cosito para ir a... Bueno, si no, en verdad me puedo poner aquí. Bueno, súper, gracias. Ya. Bueno, entonces, lo que ocurrió en el ejemplo anterior no era coincidencia, que la matriz que yo armé con los elementos de B2 en términos de B1 y la otra matriz que armé con los elementos de B1 en términos de B2, que esas matrices fuesen inversas, no es coincidencia, sino que viene, bueno, y de ahí sale esta definición que vamos a ver acá. Entonces, vamos a generalizar esto y le vamos a poner un nombre. Tenemos dos bases, ¿ya? La base B1 y la base B2. B1 tiene a los B chicos, ¿cierto? De B1 hasta Bn. Y la base B2 tiene a los Ws, desde W1 hasta Wn. Ya, dos bases ordenadas. Fíjense que eso que diga ordenadas no está puesto porque sí,
sino que es por lo que yo les decía, que cuando uno toma la base y la toma en un cierto orden, se tiene que quedar con ese orden. Ya no puede después en el camino ir cambiando el orden de B1, B2, B3, sino que uno los tiene que tomar la decisión de cuál va a ser el primer vector, el segundo, el tercero y el cuarto. Porque después cuando uno arma las matrices, las tiene que armar en ese mismo orden. O si no, no van a ser inversas entre sí, como pasó en el ejemplo anterior. ¿Ya? Así que por eso dice dos bases ordenadas de un espacio B de dimensión finita. Obviamente, como B1 y B2 son bases del mismo espacio, tienen la misma cantidad de elementos, ¿ya? Entonces, la matriz, que ahora sería de n por n, ¿cierto? Cuyas columnas son los vectores de coordenadas. Fíjense que cuál es la matriz que estoy hablando. Es la que armamos recién. Es la matriz que tiene al B1, B2 hasta Bn en términos de la base B2, o sea que tiene a B1 en términos de la base B2, ¿ya? Se denomina entonces matriz de cambio de base de B1 a B2, ¿ya? Entonces, cuando yo agarré la base B1 y la base B1 la escribí en términos de la base B2 y colgué esos vectores como matrices, la matriz que se obtiene se llama matriz de cambio de base desde B1 hasta B2. ¿Por qué? Porque yo en esa matriz escribí los vectores de la base B1 en términos de la base B2. Entonces lleva B1 en B2. Y se denota, como sale ahí, como una matriz P. Generalmente uno le pone matriz P a las matrices cambio de base. Y se escribe así. Fíjense que dice B2, B1, pero la flechita parte en B1 y termina en B2, porque yo estoy escribiendo los términos de B1, o sea, claro, los vectores de B1 como combinación de B2. ¿Ya? Por eso la flechita apunta desde B1 hacia B2. Y se lee matriz de cambio de base de B1 a B2. ¿Ya? Entonces, como matriz, ahí está escrita. El primer elemento, la matriz entonces queda como aparece ahí. Uno cuelga todos los vectores columna que encontró y se armó entonces nuestra matriz, que es justamente lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿ya? Solo que le hicimos en los dos sentidos al tiro. Y que esa sería nuestra primera definición. ¿Ya? ¿Dudas con la definición, chiquillos, chiquillas? ¿Para que pasemos al teorema? Ya. Bueno, me imagino que están copiando, así que los dejo ahí un segundito para que le saquen foto o lo que sea para ver el teorema. Ya, teorema entonces. Bueno, ese ahí está definido para un puro lado, pero para el otro lado es igual. O sea, si yo tomo la base B2 y la base B2 la escribo en términos de la base B1 y después tomo todas esas combinaciones y con esas combinaciones armo la matriz cuyas columnas son las coordenadas de B2 en términos de B1. ¿Ya? Entonces, esa matriz que yo estoy consiguiendo se va a llamar matriz de cambio de base de B2 a B1. ¿Ya? Y se va a denotar como P también, pero en los subíndices no va a ir el B1 apuntando a B2, sino que va a ir el B2 apuntando a B1. Pero generalmente, bueno, irían al revés. Uno siempre pone la flechita de derecha a izquierda en estos casos. ¿Ya? Pero bueno, yo sé que me entienden a lo que me refiero. Así que el teorema importante, porque aquí nosotros sacamos las dos, por la que llevaba B1 a B2 y también sacamos la que llevaba B2 a B1. ¿Ya? Son dos matrices. Y lo que nosotros vimos es que cuando se multiplicaban daba la identidad, entonces son inversas entre sí. Entonces aquí está el teorema importante. Bueno, no es que sea el único importante, pero el de hoy yo creo que puede ser el más importante. Si tenemos dos bases, ¿ya? Una base B y una base D de dedo, ¿ya? Los elementos B son
B1 hasta Bn y la base D son de W1 hasta Wn, dos bases de dimensión finita, ¿cierto? Y fíjense que la matriz P es una matriz cambio de base, pero ¿cuál? La que lleva la base B de burro en la base D de dedo, ¿ya? Es decir, esta matriz que estábamos hablando acá en el teorema es la que contiene los elementos de la primera base, de la B, en términos de la segunda base, es decir, de los W, ¿ya? Bueno, esa entonces es la matriz de cambio de base desde B hasta D. Entonces, y aquí viene lo importante, fíjense que para todo vector del espacio vectorial, si yo el espacio vectorial lo veo, o sea, si yo a este vector lo veo en la base D, ya que es la segunda base, ya la visualización de B en la segunda base va a ser igual a la visualización de B en la primera base, pero multiplicada por la matriz de cambio de base por su lado izquierdo. ¿Ya? Eso es súper importante. Porque en el fondo eso está diciendo que si yo tengo un vector escrito en la segunda base, eso entonces va a ser igual al vector escrito en la primera base, pero multiplicado por la izquierda por la matriz cambio de base, que lleva justo B a D. ¿Sí? Si nada aquí está puesto, nada está puesto al azar, ningún nombre. Ya, todo es súper, todo sugiere mucho. De hecho, miren la igualdad de la primera parte del teorema y miren el lado derecho. ¿Qué nos dice el lado derecho? Que yo tengo mi vector escrito en la base B, en la primera base, y tomo mi vector escrito en la base B, la multiplico por la matriz cambio de base que lleva B a D, y me lo transforma en el vector B escrito en la otra base. ¿Ya? O sea, es todo súper lógico. Tengo mi vector escrito en la base B, le multiplico por la matriz que cambia de base de B a D y entonces obtengo las coordenadas del vector escrito en la otra base, en la D. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, la matriz cambio de base que lleva B a D, o sea, la primera base en la segunda, es la única matriz que cumple la igualdad anterior. ¿Ya? Si fijan, esa segunda igualdad es la misma que la primera. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la matriz cambio de base es única. No va a haber otra matriz que sirva para cambiar un vector de una base B a otra D. Esa es única por cada par de bases. ¿Ya? Así que esa es la segunda parte del teorema, que existe solo una. Y la tercera parte, en el fondo, la tercera parte es que me dice que si B y D son la misma base, entonces la matriz cambio de base, ¿qué tiene que hacer? Transformar un vector escrito en una base a escribirlo en la misma base. Entonces, ¿quién hace eso? Obviamente que es la matriz de identidad. ¿Ya? Porque estoy cambiando una base por sí misma. Obviamente que se supone que necesito una matriz que cuando se la multiplica a cualquier vector, me cambie la escritura de una base en otra, pero si la base es la misma, lo tiene que dejar igual. Tienen que ser las mismas coordenadas otra vez, por eso la matriz de la identidad. Pero eso se puede demostrar en todo caso. Y cuarto, y esto está bien relacionado con el ejemplo anterior, si ustedes tienen la matriz, o sea, la matriz que cambia B por D, ¿cierto? B de burro por D de dedo, esa matriz es invertible y su inversa no es cualquiera, sino que su inversa es justamente la otra matriz cambio de base que devuelve, a partir de D, devuelve la base B. ¿Ya? O sea, lo mismo que nos pasó en el ejemplo anterior, porque la que lleva una base, la primera base en la segunda, es la inversa de la que lleva la segunda base en la primera. ¿Ya? Lo mismo que nos pasó en el ejercicio que hicimos recién aquí en la pizarra, que las matrices estas que cambian una primera base en una segunda es la inversa de la que hace lo contrario, que lleva la segunda en la primera. ¿Ya? Todo entonces nace a raíz de ejemplos como el anterior, pero esto entonces es en general. Nada de lo que ocurrió en el ejemplo fue coincidencia, sino que todo se puede generalizar a propiedades. ¿Ya? Uno después con esto va a trabajar, no es necesario que siempre lo anden corroborando, porque se cumple, el teorema nos dice que se cumple. Pero sí tienen que tener las bases ordenadas,
A veces ahí se equivocan, como que aquí no hay muchas opciones, pero ahí a veces se equivocan porque cambian el orden de alguna base y bueno, todo se desordena, obviamente. ¿Ya? Así que ese es el teorema. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Voy a borrar la pizarra. Bueno, ahí sáquenle foto o algo así para que podamos cambiarnos. Ya. Bueno, nos quedan 2 ejercicios, pero no sé qué hora es. Quedan 9 minutos. Súper. Alcanzamos a hacer el primero al menos. A ver, estoy mirando cuál puede ser más interesante. Ya, yo creo que vamos a hacer el segundo ejemplo porque el primero les dan 2 bases, ya que son bases ordenadas de R3, ya, y les piden simplemente encontrar la matriz de cambio de base de B2 a B1. O sea que tendrían que tomar la segunda base y la segunda base escribirla como combinación lineal de la primera y eso hacerlo con los 3 elementos de la base y después colgar los 3 vectores que contienen los coeficientes alfa. Y esa es la matriz. Esa es la matriz que cambia, que lleva B2 a B1. Así que ese es muy parecido al que ya hicimos, solo que ahora es de 3×3, pero bueno, eso lo pueden hacer ustedes. Así que vamos a hacer este último, que bueno, es lo mismo también, solo que los vectores son polinomios. Así que por eso creo que puede ser un poco más complicado. ¿Ya? Así que hagamos ese ejemplo. Vayan copiando el enunciado mientras, yo igual lo voy a copiar aquí en la pizarra. ¿Ya? Entonces nos dan 2 bases ordenadas. Ordenadas, o sea, no se le ocurre cambiarle el orden a los vectores que nos dan. Tómenlos siempre en ese orden. O si no, desarman toda la teoría. Tienen que estar ordenadas. Ya tenemos la base B, la base C, x-3, x+2, x-3, x+2 y x²+1. Ya entonces estas son bases de los polinomios de P2, de los polinomios de grado a lo más 2. Ya, entonces la primera parte debiese ser fácil, que es determinar la matriz cambio de base de B a C. Ya lo voy a escribir con la notación que pusimos anteriormente. Determine entonces la matriz P, acuérdense que le llamábamos P, en este caso sería, ahora podemos mostrar la pizarra, por favor? Que ahora está eso. Ya, entonces tenemos la matriz P y nos piden determinar la matriz de cambio de base de B a C. Entonces eso se escribe así, de B a C y con la flechita siempre apuntando de derecha a izquierda. ¿Ya? Ya, hagamos eso entonces. Solo que aquí puede ser más novedoso porque estamos trabajando con polinomios en vez de tuplas de 2 o de 3. Entonces, pero el proceso es el mismo, ¿ya? Vamos a partir entonces, bueno, enumeremos las bases. A este le voy a llamar B1, B2, B3 y a este U1, U2, U3. Ya ahí están mis 2 bases ordenadas y vamos entonces a partir con vamos a escribir B en términos de C, ¿cierto? No digo en base porque sería muy redundante. En términos, o como combinación lineal, de C, de los vectores de C. Entonces parto con B1. B1 es X. B1 lo tengo que escribir como alfa 1 por el primer vector de la otra base, más alfa 2
por el segundo vector de la otra base, más alfa 3 por el tercer vector de la otra base. ¿Ya? No se enreden ahí con la notación. Tienen que ser, o sea, tienen que mantener lo que tomaron nomás y no ir cambiando nada. ¿Ya? Así se suman los polinomios. Ya, entonces, aquí lo que acompaña el X, esto es X. A ver, aquí hay una forma rápida igual, porque en el lado derecho, a ver, no, mejor lo voy a desarrollar, si no se me van a enredar. Tengo alfa 1 más alfa 2 por X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque del primero sale un alfa 1 por X y del segundo sale un alfa 2 por X, entonces factorizo el X y me queda alfa 1 más alfa 2. Con alfa cuadrado, o sea, con X cuadrado me va a quedar solo el alfa 3, ¿cierto? Que sale del último término. Y al final dejo todos los términos libres que no tienen X, que sería entonces menos 3 alfa 1 más 2 alfa 2 más alfa 3. ¿Ya? Entonces ahora igualamos. ¿Qué igualamos? Los coeficientes. Los coeficientes libres, al lado izquierdo no hay, y el lado derecho, esto todo es coeficiente libre. O independiente se le llama. Entonces, eso vale 0. ¿Ya? Los coeficientes del X, a un lado valen 1 y al otro lado valen alfa 1 más alfa 2. Y los del X cuadrado, a un lado es alfa 3 y al otro lado es 0. ¿Ya? Entonces, como alfa 3 es 0, en verdad esto se reduce bastante, queda 3 alfa 1. Profe, perdón. Dígame. Me enredé. ¿Por qué los términos independientes pasan a cero? O sea, son iguales a cero. Porque el polinomio de la izquierda es el polinomio X. Entonces, uno entiende ese polinomio como que es, lo voy a escribir aquí arribita, es 0 por X cuadrado más 1 por X más 0. Ese es el polinomio. Ese es el polinomio X. Entonces, el coeficiente libre es 0. Por eso yo el coeficiente libre lo igualé a 0. ¿Ya? El coeficiente del término cuadrático, que es el alfa 3, también es 0. Y el coeficiente del término lineal, que está el x elevado a 1, es alfa 1 más alfa 2, y ese yo lo igualé a 1. ¿Sí? ¿O no? No, perdón, me sigo enredado, perdón. Bueno, Es que tiene que dar, eso no tiene que dar en el fondo la base B de arriba. no, pues no. Una vez que yo ya planteé la igualdad, me pongo esta igualdad aquí donde una vez que yo planteo esa igualdad, me falta saber los alfa, ¿no? Después me voy a preocupar de la otra base. Solo tengo que determinar los alfa. Yo creo que aquí la confusión está en cómo estoy igualando las coordenadas, porque aquí los Sí, vectores no son con coordenadas como siempre. Pero claro, acá, sí. al lado izquierdo, tengo un polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, y al otro lado, al lado derecho, también tengo algo así, solo que con otras letras. Entonces lo que yo estoy haciendo es decir, ya, entonces a es igual a a, b chico es igual a b, y bueno, c chico es igual a c. Solo estoy, porque tengo un polinomio de grado 2 igual a otro polinomio, que bueno, en este caso es de grado 1, pero igual se puede entender como que tiene un coeficiente por x cuadrado, solo que es 0. ¿Ya? Si por ejemplo a este lado el a fuese 0, el b fuese 1 y el c fuese 0, entonces me queda así. Que de hecho es justo lo que nos pasó ahora, solo que el a, b y c son otros. No sé si me siguen. No, me enredé. Pero es que no sé de dónde, o sea,
¿Cómo lo igualó al otro polinomio? ¿Cómo sabe que tiene esa forma el polinomio? Ah, entonces acá, ¿cómo planteé esa igualdad quizás? Claro. O sea, es que el X es igual al alfa por así decirlo, por las componentes de C. Hasta ahí estoy bien. Después redujo esa expresión y de ahí fue donde me perdí. Ya, a ver, la primera línea es solamente porque estoy escribiendo el B1 en términos de la segunda base, Claro. ¿sí? Después desarrollé nomás. Ahí desarrollé y factoricé lo que tenía X, lo que no tenía X y lo que tenía X cuadrado. Y ahí llegué a la segunda fila, ahí, a esa segunda parte. Solamente resolví la parte de arriba y factoricé por X, de X cuadrado, y dejé los términos libres a un lado. ¿Sí? ¿No? Más o menos. No, pero le voy a seguir dando una vuelta, pero siga nomás, no se preocupe. Gracias. Ya, estamos en la hora, así que no creo que alcancemos a... Bueno, saquemos los alfa como para cerrar en algo. El alfa 3 ya lo tenemos. Eh, la segunda ecuación la voy a multiplicar por 3 para que se me vayan los alfa 1. ¿Ya? Así que de acá se me van los alfa, que me dan 5 alfa 2 igual 0. Y entonces me está dando que alfa 2 es 0. Y si alfa 2 es 0, quiere decir que el alfa 1 de la ecuación del medio, ¿sí? De la segunda ecuación, me da que el alfa 2 es 0, así que el alfa 1 es 1. Entonces escribí el x, el polinomio x, visto en la base C, así se llama la segunda base, es el vector de coordenadas alfa 1, alfa 2, alfa 3. ¿Ya? Péguenle una vuelta a esto igual si es que todavía están medio enredados. Eh, pero igual vamos a terminar el ejemplo en la próxima clase. La cosa es que el polinomio x, en términos de la base C, se ve como el vector 1, 0, 0. Ya péguenle una vuelta a esto para que vean bien los cálculos, porque la idea es que no se enreden con los cálculos, sino que cómo plantear las cosas y qué sé yo. Ya péguenle una vuelta y vamos a terminar bien este Profe, ejemplo la próxima clase que esperemos sea con seres humanos. Dígame. ¿no debería ser 3 alfa 1 más 3 alfa 2 igual 3? ¿Cómo, perdón? No lo entendí. ¿No debería ser 3 alfa 1 más 3 alfa 2 igual 3? ¿No igual 0? Ah, sí, 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 sí. Ah, tiene razón. Entonces me van a cambiar los valores. Verdad, tiene razón, tiene razón. Ya, entonces este no va a quedar exactamente así. Eh, entonces se van los alfa 1 y claro, me quedan 5 alfa 2, pero igual a 3. Entonces alfa 2, verdad, tiene toda la razón, 3 quintos. Eh, ya, entonces el alfa 1 también va a cambiar. Alfa 1, cuando le sumo alfa 2, que es 3 quintos, me da 1, ¿cierto? Y eso implica que el alfa 2 es 2 quintos. Entonces sí, la visión del alfa, entonces este primer vector se ve como el 2 quintos, 3 quintos y 0 en la tercera. ¿Ya? El polinomio X se ve de esa forma en términos de la base C. ¿Ya? Pero esto tenemos que hacerlo tanto con el X como con el X cuadrado más 2 y con el 3X cuadrado más X. ¿Ya? Haciéndolo con esos tres van a tener entonces la matriz de cambio de base. Esta va a ser solo la primera columna de la matriz cambio de base. Si quieren les dejo eso escrito. Primera columna de matriz cambio de base. Ya, échenle una vuelta para que queden clarito el miércoles. Ya, eso. Si no hay más dudas, nos vemos entonces, espero, el miércoles. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Ya.
Ya, si no hay preguntas, entonces, que estén súper, cuídense, nos vemos el miércoles. Profe. Chao, Chao, profe. profe.